Hola, ¿qué tal amigos de Artefacto? Mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos, y bienvenidos sean a este gran y primer videoblog en nuestro canal de YouTube. Estoy muy contenta porque tras un año de publicaciones en Facebook, Instagram, TikTok y también con nuestros maravillosos episodios podcast disponibles en Spotify, ahora inauguramos esta bella producción audiovisual. Espero les gusten mucho y para los primerizos que no conocían de este bello proyecto, los invito a seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify para que conozcan más de este proyecto cuyo objetivo es potencializar y profundizar en las bellas artes, historia y cultura de la comarca lagunera. Sin más que decir, y siendo 28 de octubre, en marco de las fiestas de la reliquia lagunera por San Judas Tadeo, el día de hoy los llevaré a conocer la arquitectura de la Catedral de Santa María de Guadalupe en Gómez Palacio, Durango. Así es, nuestro primer video se trata de una de las construcciones más antiguas de este municipio duranguense. Empecemos. Contexto. En 1883, estas tierras eran propiedad del señor Santiago Lavín Cuadra. Recuerden muy bien a este hombre, y se dice que el primer cacho de tierra que regaló a uno de los primeros pobladores de lo que después sería Gómez Palacio se encontraba frente a las vías del ferrocarril. Haciendo exactamente estas donaciones y ofreciendo facilidades para que comerciantes y otros foráneos se asentaran en esta parte de Durango, lo que era antes el latifundio del señor Lavín se convirtió en Gómez Palacio Durango. Nombre que el mismísimo señor Lavín exigió como única condición para regalar sus tierras, haciéndole memoria a su querido amigo Francisco Gómez Palacio, antiguo gobernador de Durango y súper amigo y simpatizante de Benito Juárez. Cuando él regaló sus tierras, él esperaba que todo esto se convirtiera en una gran ciudad o que cuando eso pasara, pues se le nombrara como su querido amigo. Pasaron 10 años y es que en 1893 el señor Lavín y su progenie cedieron las tierras a las señoras Bruna Fierro y a la viuda de don José María Lavín para iniciar la construcción de una pequeña capilla de adobe en Gómez Palacio. Para entonces, uno de los patrocinadores a esta humilde capilla sería nada más y nada menos que el señor Feliciano Cobian. Después hablaremos de este caballero. Según el texto Ensayo sobre la fundación y desarrollo de Gómez Palacio Durango, la primer versión y arquitectura de esta capilla era, y cito, paredes de adobe encaradas con masilla y pintadas de azul. El techo era de tabletas clavadas sobre vigas y que sobre las tablas, aparentemente de mezquite a medio cortar, estaban las rejas de madera sin labrar en unos 50 centímetros a una capa de tierra. Se darán cuenta que bajo estas condiciones la capilla se fue deteriorando y por más remodelaciones que se le hicieran fue imposible rescatar la primera versión de dicha capilla. Las lluvias, la tierra y el goteo fueron cobrando factura. Fue entonces que en 1900 el obispo de Durango, en ese entonces el señor Santiago Subirián y Manzanera, decretó que la capilla dejaría de pertenecer al curato de Lerdo. Fue elevada a rango de parroquia y habiendo ya suficientes habitantes en la recién inaugurada ciudad de Gómez, creció la necesidad en los ciudadanos católicos de tener ya una iglesia. Fue tras otros 10 años después de la construcción de la primer capilla, o sea en 1903, que comienza la construcción de la nueva iglesia de Gómez Palacio. Se demolió la capilla anterior y comenzó una ardua campaña para recolectar fondos y construir el templo que hoy conocemos. Uno de los benefactores en esta recaudación y aportando una gran cantidad de dinero, según se cuenta, fue Juan Brittingham, que durante muchos años fue el gerente general de la Compañía Industrial Jabonera de La Laguna. Hay una calle con su nombre y después hablaremos de este caballero. Ahora, ya me dio frío, voy a ponerme un suéter. Ahora sí. Ahora, a partir de aquí, inicia un largo periodo de construcción para finalizar la Catedral de Santa María de Guadalupe de Gómez Palacio. Hubo cambios de administración, cambios de sacerdote, la llegada de la Revolución y después la Guerra Cristera, hasta culminar su diseño en 1947. Así de larga la espera, pero valió la pena. Antes de compartirles la estética artística de esta catedral, les daré algunos datos curiosos de la misma, de la mano del libro El devenir de la capilla, parroquia, basílica foránea y catedral Santa María de Guadalupe, por el arquitecto Ramón Ignacio González González. Número 1. Tuvo varios arquitectos que se hicieron cargo de la construcción en cada periodo de tiempo. Número 2. En lo que se conoce como un primer periodo de construcción, las cúpulas se terminaron de construir en 1924, lo que sitúa a este periodo a solo 2 años antes del inicio de la Guerra Cristera. Número 3. Para ese tiempo, 1924, la iglesia no tenía ni campanas ni campanario. Número 4. Las campanas fueron donadas, firmadas con los nombres
nombres de sus donadores y puestas en unos improvisados andamios, porque en ese tiempo todavía no había campanario, en 1931. Número 5. Tiene un cañonazo, consecuencia de la revolución, justo por debajo de la cúpula poniente. Y se dice, cuenta la leyenda, que en ese lado de la iglesia, en esa pared del lado poniente, era una pared que se usaba como pared de fusilamiento durante los conflictos bélicos. Número 6. Tuvo varias campañas de recaudación de fondos y donantes. De los donantes más significativos se encuentra el nombre de Juan Lebrija, quien donó la cuantiosa cantidad de 30,000 pesos para dirigirse y gestionarse a la obra del campanario. Número 7. El campanario y último periodo de construcción tuvo un costo total de 45,000 pesos y la obra estuvo a cargo del arquitecto Carlos Gómez Palacio. Es el último arquitecto que se menciona durante esa época. Número 8. Su ubicación se sitúa a contraesquina de la Plaza de Armas de Gómez Palacio, a unas cuantas cuadras del ayuntamiento del municipio, en las calles Independencia e Hidalgo. Esto no es coincidencia, puesto que los europeos trajeron esta forma de trazo urbano, cuya idea principal es situar los poderes políticos y religiosos alrededor de la plaza principal. Número 9. Tiene 122 años y hoy es parte de la diócesis de Gómez Palacio, misma que tiene a su jurisdicción la totalidad de capillas y parroquias del municipio. Número 10. Aquí yacen los restos del fundador de Gómez Palacio, el señor Don Santiago Ladín Cuadra, quien murió el 16 de mayo de 1896 y fue enterrado en la hacienda Noé, propiedad del mismo señor. Pero como un tributo a su memoria y gesto por parte de la comunidad de Gómez Palacio, sus restos fueron trasladados y puestos en la catedral, primera iglesia y corazón del municipio. Ahora sí, los llevaré a conocer la estética artística de la catedral de Gómez Palacio. Primero que nada, la catedral en su estructura, fachada, distribución y diseño tiene diferentes influencias artísticas y arquitectónicas, pero el que predomina en toda la catedral es arte gótico, desde el gótico hasta el neogótico. Sobre otras influencias se aprecia el clásico utilizado por los griegos y los romanos, y me atrevería a decir también el estilo renacentista, de la Italia renacentista. En un momento más les explicaré por qué. Si escucharon nuestro primer episodio podcast, la maestra Brenda Álvarez Tostado Vargas, en su explicación sobre la fachada del Casino de la Laguna de Torreón, nos explica y nos dice que la arquitectura es el reflejo de los pensamientos de la sociedad. Si hay un cambio de chip en los pensamientos de una comunidad, estos se verán reflejados en su arquitectura, y eso pasa y pasó en el arte gótico. La filosofía dentro del arte gótico está en el realismo y el racionalismo, aún considerando la presencia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios era antes la razón del todo y la explicación para el todo, en el gótico cambia. Según el libro Historia del Arte de María del Rosario Farga Muyor, el pensamiento de la persona en la edad gótica es, y cito, la realidad toma cuerpo permitiendo que el realismo se inscriba en el interior de un conjunto que sigue dominado por Dios, centro de perspectiva hacia el que todo converge. Pero si bien la realidad no es más que el camino que conduce a Dios, el hombre terminará por explicarla por sí misma, sin necesidad de recurrir a Dios, volviéndose así al racionalismo. ¿Esto qué quiere decir? Era que si bien las personas sí consideraban que al final del camino estaba Dios, de todas formas no era como que pudieran explicar la vida en base a él, al todo, ¿no? Esto estaba en que yo sí considero, ese es el pensamiento, que Dios es lo último al final del camino, pero yo sé que hay un método racional. Eso era lo que proliferaba en los tiempos del arte gótico. Yo te explico, en base a mi experiencia y conocimiento, método racional, la realidad en la que vivo. Sí te la describo como es, realismo, pero no deja de ser mi experiencia. Como entrando a un método racional que habla solo de mi conocimiento empírico, de lo que yo sé, y eso es racionalismo. ¿Y cómo pasan estos pensamientos a la arquitectura gótica? Bueno, esto se traduce en todavía la presencia de Dios, pero con fachadas, estructuras que nos hacen sentir en un ambiente de más sensibilidad. Rosetones, vitrales, entra la luz y se colorea con los azules de los vitrales, más ventanas, arcos enormes de medio punto. Eso era también parte de lo que estaba pasando en ese momento. Había pasado una época de enorme obscuridad con guerras y las ciudades se amurallaban, entonces entre el arte gótico en el que
bueno, ahora es más calma, hay más sensibilidad, necesito espacios más abiertos, espacios con más entradas de luz, pero ¿qué pasa? No me siento encerrado, no me siento enclaustrado, el brillo es bonito, hay más puntos de fuga y todo esto se transfiere a la arquitectura de las catedrales y edificios en el arte gótico. Y la Catedral de Santa María de Gómez Palacio es lo que tiene: rosetones, bóvedas, entradas de luz de la entrada principal, también hay salidas de luz de la parte más del fondo hacia el altar mayor, luego también entradas de luz hacia los lados, sin mencionar las ventanas que están tanto como en las cúpulas y luego en los laterales con los rosetones y los vitrales. Y ahora sí les explicaré de qué se tratan todos estos términos. Vamos allá. Ya me dio calor, pero bueno, nos encontramos en la fachada de la catedral y les explico. Si ustedes quitan la cúpula poniente y la cúpula del oriente, nos quedamos con esta estructura, una estructura que tiene punta, como terminación en punta, como si fuera una pirámide, y nos encontramos resguardando la puerta, nos encontramos con dos torres que también terminan en punta y que alrededor, o más bien de extremo a extremo, hasta llegar a la punta nos encontramos con unas tipo torres flotantes que en este caso en la arquitectura gótica se llaman pináculos. Son estos picos que adornan, coronan la estructura piramidal. Pero ¿qué sucede? Abajo hay una ventana como con una estructura, un marco en rosa. Esta ventana es muy característica del arte gótico y esto se llama rosetón. El rosetón es como si fuera una rosa, un marco de rosa, y esta se encuentra en un marco triangular. Este marco en el arte gótico se llama gablete. Entonces, ¿qué pasa? Están las torres, muy características del arte gótico, los pináculos, también del arte gótico, coronando como en pirámide, y luego el rosetón. Y debajo del rosetón nos encontramos dos juegos de ventanas, más bien dos ventanas laterales. Estas ventanas tienen también un tipo marco circular, pero después en el centro están las tracerías, como si ustedes vieran una ventana común con herrería, que tiene la herrería en cruz, vamos a llamarlo así, lo más común. Estas, en lugar de tener una cruz así, que cruza una con otra, vertical y horizontal, tiene estos círculos de arriba, abajo, lado izquierdo, lado derecho, ¿no? ¿Qué sucede? Vuelven esta idea de precisamente arte religioso, arte gótico, presencia de Dios. En lugar de hacer trazos transversales, hacen esto pero con círculos, simulando o haciendo referencia todavía a la cruz. ¿Cómo se llaman estos trazos? En el arte gótico es crucerías, es trazos de crucerías cruciformes. Entonces están las dos ventanas coronadas por el rosetón, las tracerías cruciformes, y debajo tenemos la puerta, muy característica también del arte gótico. ¿Qué sucede? La puerta no es cuadrada, es un arco de medio punto que termina en cruz, y luego tiene lo que se le llama la arquivolta, que es prácticamente otro marco que adorna la misma puerta, pero en lugar que esté hacia afuera, está hacia adentro. Y esta cuenta con una inscripción, dice non fecit taliter omni nationi, que es el latín para no hizo otra cosa igual en otra nación. Esta es una frase expresada por el Papa Benedicto XIV en 1754. Fue una expresión que él hizo al recibir un óleo, una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe como regalo del pueblo mexicano a la sede del Vaticano en Roma. Entonces nosotros tenemos aquí una referencia de Roma, de un papa de 1754. Esto lo hago, se los digo, para que se den cuenta de cómo la laguna está más conectada con el mundo de lo que imaginamos. Les repito, es non fecit taliter omni nationi, que se traduce como no hizo cosa igual con otra nación, del Papa Benedicto XIV en 1754. Resumiendo la fachada, es piramidal, resguardada por dos torres, con sus pináculos, con el rosetón coronando la entrada, debajo de ella las tracerías cruciformes de las ventanas circulares, características del gótico, la puerta de arco de medio punto terminada en cruz, ¿por qué? Catedral, arte gótico, Dios, presencia de Dios, y finalmente, como toque increíble en esta catedral, la frase de este papa en latín. Ahora, ¿recuerdan las otras referencias que yo les mencionaba? Bueno, es algo que yo veo aquí desde la entrada. También resguardando la entrada hay unos pilares cuyo fuste o cuerpo es completamente liso
y luego ya en la base de arriba tenemos estas hojas muy bonito que de repente tienen algunas aristas por ahí. ¿Qué es esto? No es un pilar gótico, porque hay pilares góticos, esto es un pilar griego, como si ustedes estuvieran viendo la película de Hércules, pero nada más que en Hércules salen prácticamente los espirales. Esos son de orden jónico, son los pilares de orden jónico. Estos son pilares de capitel de orden corintio. ¿Qué es el corintio? La estructura tiene hojas de acanto, son unas hojas muy de estructura curva, muy bonitas, tienen más figura circular. Están aquí resguardando la puerta, son pilares griegos de orden corintio, estando aquí resguardando la puerta con su estilo característico del griego, con sus hojas de acanto. Eso es lo que yo veo que no es propio de una fachada gótica, los pilares griegos, y aquí los maneja la puerta de entrada, la puerta del oriente y la puerta del poniente. Eso es lo que yo les diría. Si hay aquí algún arquitecto que me quiera ayudar o tal vez también nos ilustre de qué se trata toda esta combinación. Les recuerdo, esta iglesia, esta catedral va del arte gótico al arte neogótico, y esta es una de las cosas que tiene toda la fachada gótica y de repente ¡pum!, te ponen los pilares griegos y aún así no se ve mal, se ve muy bonito. Y ahora sí, amigos, les voy a explicar lo que yo veo, Tania Cobos, y de lo que he investigado sobre las cúpulas laterales, las cúpulas poniente y las cúpulas oriente. ¿Qué sucede? Que aquí es donde yo les comento que para mí son cúpulas que recuerdan a la Italia renacentista, más precisamente a un arquitecto muy característico de esta Italia, de esta Italia que empezaba a tener ideas del Renacimiento y a construir en base a esas ideas del Renacimiento. Me recuerda a la obra de Filippo Brunelleschi. Le digo así porque no me quiero equivocar en el nombre. Aquí se los dejo. Bueno, Filippo Brunelleschi, él nace en 1377 y muere en 1446. Él hizo la gran y majestuosa cúpula de la Catedral de Santa María de Fiori, de la Flor. ¿Cuál fue la novedad y aportación arquitectónica de este señor? La cúpula, que no es una media naranja, no es como si ustedes cortaran una naranja y se queda el círculo, no. Es una cúpula que termina en punta, otra vez tenemos la referencia a la punta, arcos de medio punto, termina en punta y es una cúpula de 8 lados, es una cúpula octogonal, tiene 8 lados y descansa sobre una base que tiene unas ventanas, que en Italia se usarían más ventanas circulares, pero estas son ovaladas. Esta base sobre esta cúpula, bueno, que está, donde está esta cúpula, se le llama tambor. Y en la Italia renacentista, este tambor se rodeaba por algo llamado óculos. Óculos, que son estas ventanas que en ese entonces Filippo Brunelleschi usó para la Catedral de Santa María de Fiori, usó ventanas circulares. Yo las veo ovaladas. Y del tambor hacia abajo ya se termina toda la columna de la cúpula y volvemos a ver las ventanas con arcos de medio punto y finalmente los primeros vitrales a la vista del exterior. Porque si se fijan en el rosetón no se aprecia mucho un vitral, los vitrales empiezan a apreciarse en las cúpulas, en la estructura debajo de las cúpulas, en estas torres, vamos a llamarlas así, pero es lo que yo les vengo a aportar. Para mí, estas cúpulas, de lo que he investigado y más sobre este arquitecto de la Italia renacentista, son cúpulas del Renacimiento italiano porque tienen el tambor, tienen los óculos y son cúpulas de 8 lados, cúpulas octogonales que terminan en punta, no es de media naranja, y eso es muy característico de la Italia renacentista. Y aún así, lo repito, queda muy bien en esta catedral porque incluso en estas cúpulas debajo, en estas estructuras laterales, es donde se encuentran las capillas menores, que ahorita les enseñaré porque están dedicadas a uno, el fundador de la ciudad, y dos, a unos párrocos que fueron administradores y estuvieron gestionando durante mucho tiempo esta iglesia. Están los restos de estas personas. Ahora vámonos entonces con lo que sería la entrada, más bien entrar a lo que se conoce como el sotocoro. Mis amores, les tengo que comentar como dato curioso en esta parte de la fachada. Miren, hay cosas que se han perdido con el pasar del tiempo y una de las cosas, detalles, elementos que esta fachada anteriormente tenía es que justamente en lo alto de las dos torres y en el
en la punta, en el pináculo del centro que corona, es la parte final de la fachada, habían 3 esculturas de figuras celestiales que se presume eran los ángeles Gabriel, Rafael y Miguel. No en ese orden, pero pues lamentablemente ya no están porque hoy se dan a conocer como perdidas, están perdidas las esculturas, no sabemos quién las tienen y yo diría hashtag para recuperar las esculturas perdidas de la Catedral de Santa María de Guadalupe, o quién sabe, tal vez el día de mañana algún escultor se da la tarea, sería muy bonito con las fotos que hay, rescatar los diseños originales y volver a situar esas esculturas perdidas que les comento, les repito, una estaba en la torre, esta que corona, de las 2 que coronan la fachada, estaba una en la torre oriente, otra en la punta, torre poniente y finalmente en el pináculo del centro, las 3 figuras celestiales de lo que serían los ángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, era algo que estaba antes en el diseño original. Otro detalle que yo les quiero compartir que hacen a esta fachada, pues a lo mejor estar lejos de los elementos originales de una arquitectura de arte gótico, son 2 cosas que yo veo que les voy a compartir, porque hay muchas, la verdad. Obviamente que la pared es de ladrillo, es muy común en las estructuras, edificios de arte gótico, catedrales, que haya muchas tracerías. Imagínense con muchos trazos, muchas líneas a lo largo. Les voy a poner algunas fotos de catedrales góticas. Entonces, ¿qué sucede también? No solo es de ladrillo, sino que también otro detalle, o 2 detalles que no tiene la fachada, la parte de afuera, es que, pues lo siento para aquellos fanáticos de lo que era el jorobado de Notre Dame o incluso Notre Dame de París, nuestra querida Catedral de Santa María de Guadalupe no cuenta con esculturas de gárgolas. Las gárgolas para la arquitectura gótica, aparte de que también representaban como una protección, como proteger el santuario de demonios, y muy curioso porque las gárgolas son como estas criaturas demoníacas, muy curiosa la situación ahí de las ideas góticas, pero bueno, sí, esta no tiene gárgolas, y las gárgolas eran unas estructuras que se utilizaban para dirigir el agua de lluvia, era como un ducto, un canal para precisamente hacer que saliera hacia el exterior el agua que se iba acumulando en el techo. Era un canal para que saliera el agua. ¿De dónde? De la boca de las gárgolas, por eso tenemos tantas referencias de gárgolas en edificios o estructuras con ese tipo de postura, ¿no? Como si estuviera así enojada o atacando. No, las gárgolas al final tenían un uso que precisamente era para el agua de lluvia, y con ese sentido espiritual que yo veo ahí mucha dualidad, pero bueno, ese es el detalle. Otro de los detalles que no tiene esta catedral en cuanto a su arquitectura gótica son lo que se conocen como arbotantes. Miren, en la arquitectura gótica, para poder sostener un pilar con otro, porque la gravedad existe, ponían como un puente inclinado entre pilar y pilar exterior, con el simple hecho de que, miren, cuando ustedes tienen una pared y otra pared con su techo, la gravedad, el peso está siendo acumulada en esta parte. ¿Qué pensaban en la arquitectura gótica? Fácil, voy a poner un pilar en medio, pero eso no resuelve el problema de que la gravedad esté concentrando el peso en este punto medio. ¿Cuál fue entonces el elemento, ¿no?, para solucionar este problema arquitectónico? Oye, pues voy a poner un pilar, pero voy a poner también una estructura así inclinada que me ayude a que la misma fuerza de gravedad vaya saliendo hacia afuera. Se le llamaba o se le conocía como arbotante. Nuestra querida Catedral de Santa María de Guadalupe no cuenta con arbotantes. Es un diseño muy simétrico, tiene mucha simetría sin necesidad de tener arbotantes, y eso es uno de los detalles muy propios del arte gótico en su arquitectura, pero aquí no lo tenemos. Resumen, no tiene gárgolas, no tiene tantas tracerías y tampoco tiene los arbotantes. Ahora sí, también les explicaré lo que es el campanario. El campanario es algo muy sencillo, es una estructura que es hacia arriba, otro pilar, otra columna, pero las ventanas no tienen vitrales, son los arcos de medio punto, son las ventanas en estos 2 pisos, son los arcos de medio punto que a sus laterales tienen nuevamente esta referencia al arte clásico griego y romano, que son los pilares con orden corintio. Los maneja el campanario, los maneja alrededor, están estos arcos de medio punto con sus columnas de orden corintio, y luego en la parte de la cúpula no es una cúpula de 8 lados, no es octogonal, es una cúpula de 6 lados
termina en punta también, no es como una media naranja, termina en punta, y ahí es donde se resguardan las campanas que les recuerdo fueron donadas, y ahí mismo en lo que es todo el material, ¿no?, de la campana está la inscripción, la firma de los donantes, el nombre completito de las familias que hicieron esta aportación, y pues la verdad es un gran elemento de la historia de esta catedral. Ok amigos, ya nos encontramos en el interior de la catedral. Voy a intentar hablar un poco más bajo por respeto a los presentes de este lado que están adentro de la catedral, que obviamente están haciendo sus oraciones. Les explico rápidamente en dónde estamos. Nos encontramos en lo que se llama el sotocoro, que para nosotros es un pequeño lobby, como si fuera una recepción. Es la entrada, el primer pasillo que nos topamos al momento de entrar a la catedral. Y aquí nos encontramos con las puertas hacia las capillas menores, que dentro de ellas es como si estuviéramos por fuera, serían las estructuras de las columnas con la corona de las cúpulas. Es esa zona donde están las capillas menores. Y bueno, lo que les puedo decir sobre esta zona es que aquí es donde inicia también por el interior la arquitectura gótica. Ahorita les mostraré que el techo está hecho de tal forma que si ustedes voltean a ver hacia arriba, nos encontramos con una cruz. Unas líneas que luego se unen en un punto medio, en el punto medio del techo, y tiene incluso un marco muy bonito en forma de círculo. Ese círculo en la arquitectura gótica se llama clave. Es el punto donde se unen estas líneas que forman una cruz, y estas líneas se le conocen como nervios. Estos nervios son muy comunes de usar en los pilares de la arquitectura gótica, más que nada para sostener las bóvedas que ahorita les voy a enseñar y vamos a conocer, y también obviamente sus columnas. Lo que les puedo decir también de esta parte es que les digo, está la entrada, que sería la capilla del poniente y la capilla del oriente. En la del oriente está el señor Don Santiago la Vincuata, y en la del poniente se encuentran los restos y también obviamente tributo a la memoria de algunos párrocos que fueron precisamente párrocos de la catedral en sus momentos de parroquia. Vamos entonces rápidamente a conocer las capillas menores. Solo recuerden eso, nos encontramos en el sotocoro, que es prácticamente también la zona del primer piso, porque en el segundo piso está donde estaría el coro, los que están cantando. Todo el sonido sale de acá, empieza acá arriba y sale hacia abajo y hacia el interior de toda la catedral. Pero ¿cuál es el piso? ¿Cómo se llama el piso que está abajo de esa zona del coro? El sotocoro. Ok amigos, ya nos encontramos en lo que es la entrada de la capilla menor, que está obviamente en la cúpula del poniente. Esta es la herrería, se me hace una herrería muy bonita. Si se fijan, todavía tenemos la referencia en la cruz con lo que serían los trazos cruciformes, muy bonito, la madera tallada, la iconografía, la rosa. Pero lo que yo les quería mostrar es esto, una placa del 30 aniversario, Coral Palestrina. Esto es Parroquia y Basílica de Santa María de Guadalupe. Esto es 30 años, o sea, 1972 al 2002 tiene esa fecha. Parroquia y Basílica de Santa María de Guadalupe, fundado por el presbítero Manuel Mireles Vaquera y el profesor José Rodríguez y Rodríguez, que en paz descanse, Gómez Palacio Durango, 22 de diciembre del 2002. Con eso inicia la primer capilla, o bueno, del lado poniente. Y lo que yo les quiero mostrar es los restos de las personas, obviamente lo que son las placas de las personas de los religiosos que están aquí, de los párrocos e incluso también obispos. Vamos a empezar a entrar. Esto es la imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Esa es la imagen a la cual está dedicada esta capilla, y obviamente también están los restos de lo que es el señor José Fortunato Álvarez Valdés, obispo de Gómez Palacio. Fue uno de los obispos. Y de este lado, es del lado derecho, se encuentra lo que es el señor obispo prelado emérito. Si gustan podemos pasar, tenemos permiso afortunadamente. Es el obíspero prelado emérito de El Salto, pero es el señor Monseñor Manuel Mireles Vaquera. Y esas son sus fotografías. Les repito, estas se encuentran en la cúpula del poniente. Y si ustedes todavía extienden su visión hasta la punta de la cúpula,
tenemos la pintura del Papa y miren nada más eso. Los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados de lo que es la cúpula octogonal. Y miren ahí en los trazos, precisamente de los nervios, están unas estrellas. Una cúpula muy distinta en su interior a otras que yo he visto, pero que también les comento, para mí, renacentista. Este es otro gran elemento de esta catedral que yo les quería mostrar. Aquí yacen los restos de uno de los párrocos. Es José de los Reyes Hernández. Murió a la edad de 56 años en 1935. ¿Cuál es la historia de este párroco? Rápidamente, es una historia que cuenta una lagunera. A este párroco le tocaron los inicios y obviamente final de la Guerra Cristera. ¿Qué pasa? ¿Qué cuenta esta historia? El párroco se hizo pasar por el esposo de una vecina para que las autoridades no lo agarraran en un momento en el que él estaba casando a una pareja. Ustedes recordarán que en la época de la Guerra Cristera las manifestaciones, los rituales religiosos no eran permitidos. Obviamente esto cambió, hubo victoria, ¿no?, por parte de los religiosos. Entonces, de todas formas, durante esos tiempos que estaba penadísimo tener esas manifestaciones en los ritos religiosos, durante una boda hecha de forma clandestina, súper privada, que este párroco estaba efectuando, pues alguien dio el aviso a las autoridades de que estaban casando a unas personas en una casa. Llegaron las autoridades, quisieron agarrar al padrecito, al párroco, y cuál no, el señor se subió al techo para luego pasarse al techo de la vecina, y ahí la vecina lo hizo pasar por su esposo, escondiendo al esposo debajo de la cama, según cuenta esta historia, para que no lo agarraran. Para mí eso es muy enriquecedor en nuestra historia lagunera y habla mucho de cómo pasó aquí también la Guerra Cristera. Y eso es lo que resguarda este lado de la cúpula poniente, además de la escalera de caracol que da hacia arriba, donde está la zona del coro. Muy bonita capilla. Ahora esta es la capilla del lado oriente. Y otro dato que también les digo, las entradas están en arco de medio punto. Y miren otra vez la herrería, otra vez las referencias a la cruz con la tracería cruciforme. Esta misma herrería y marco está también en la entrada de la capilla poniente. Ahora esta es la capilla del oriente. Tenemos permiso para entrar, obviamente. Esta es del Perpetuo Socorro. Está dedicada esta capilla a la imagen de María del Perpetuo Socorro. Hay varias imágenes aquí, claro está. Es como, sí, una capilla donde sí hay acceso. Si se permite el acceso, obviamente, a los ciudadanos, aquí es un recinto para completa oración. Se tienen los restos de 2 personas aquí. El que yo les voy a mostrar es nada más y nada menos que el señor Santiago Lavín Cuadra. Se encuentra de este lado. Miren aquí, esta es la placa. Aquí descansan los restos del señor don Santiago Lavín, fundador de esta ciudad de Gómez Palacios y benefactor de esta iglesia. Por si ustedes estaban preguntando qué pasó con los Lavín, queridos amigos y bebesaurios laguneros, la familia y también, pues prácticamente los descendientes del señor Lavín vienen a visitarlo, ¿sí? Viven aquí, en nuestra querida comarca lagunera, y cuenta el sacristán, muy bonito que nos dio el permiso de entrar a estas capillas, que vienen, le hacen oración y le dejan sus flores. Qué mejor detalle y gran elemento de historia. Ahora sí, amigos, vámonos a conocer las bóvedas, el cuerpo, las naves de la catedral. Les explico, en la arquitectura gótica, el cuerpo de una catedral gótica se le llama que está compuesta de un conjunto de naves, que es prácticamente, si ustedes se dan cuenta, estos pasillos divididos en pilares, esas son las naves. Y si ustedes también se darán cuenta, podemos identificar 3. La nave de la izquierda al entrar, la nave del centro, es lo que se ve al final, el altar mayor, y la nave de la derecha. En los laterales, al final de las naves laterales, se encuentran los altares menores, junto con otras imágenes mismas de la catedral. Voy a irles explicando de qué se trata esto de las naves. Hagan de cuenta que cuando ustedes entran y si miran para arriba, nuevamente nos topamos con la cruz y el clavel.
más bien la clave, perdónenme. ¿Qué sucede y de qué significa estas cruces y esta clave? Miren, las bóvedas de una estructura o edificio catedral gótica no terminan en pico ni son planas. Su pico está hacia abajo. Son unas bóvedas, les adjunto algunas imágenes de más o menos cómo está el diseño. ¿Y qué pasa? Estas bóvedas tienen esa terminación gracias a los pilares. Otra vez, referencia al arte clásico. Miren, el fuste, lo que es todo el cuerpo del pilar, está completamente liso y lo que adorna la parte de arriba del pilar nuevamente son las hojas de acanto, súper conocidas del arte clásico, griego y romano. Pero ¿qué sucede? Se extiende hacia afuera como unos brazos, que son los que yo les mencioné ya, que se llaman nervios. Estos nervios son los que sostienen el techo de la catedral. Y era lo que también les explicaba sobre qué hacer arquitectónicamente hablando para poder solucionar el problema del peso, de la gravedad en la estructura gótica. Bueno, estos nervios lo que hacen al momento de se juntan en un punto, ponemos un pilar, se ponen los nervios y ¿qué pasa? El punto que tenía más peso, que cargaba más peso, ya tiene un pilar y estos brazos que direccionan la carga de peso hacia afuera y hace que el peso del techo se aligere. Vamos a acercarnos. Miren cuántos pilares hay que sostienen cada bóveda. Entonces, ¿qué significa esto? Cada nave está hecha de un conjunto de bóvedas. Nosotros aquí en la Catedral de Santa María de Guadalupe podemos identificar 5 bóvedas por cada nave. Si ustedes vengan conmigo, vamos a contar las claves. En la entrada ya tenemos 1 iniciando, pero miren, 1, 2, en el tercero, vámonos a la tercer clave, que se podría decir es un punto céntrico de las bóvedas, ¿no? de toda la catedral. En la punta de la tercer clave se encuentra el candil. No les voy a dar mucha información o spam informativo sobre el candil, pero prácticamente es lo que adorna el momento céntrico de la catedral. Y miren cómo encuadra también todas las bóvedas. Son 5, entonces la mitad de esto, si entonces dividimos en pares, la mitad de este conjunto de bóvedas sería esta tercera bóveda. Y aquí adorna el candil y miren esos 4 pilares que también adornan alrededor del candil y se abren con los nervios. Esto es súper característico de la arquitectura gótica. Resumen, tenemos entonces en este punto los pilares, los nervios, la clave, las bóvedas, las 3 naves y ¿qué creen? Otra vez los rosetones, característicos de la arquitectura gótica. Son las entradas laterales. Otra vez vemos el arco de medio punto con sus vitrales, coronando la puerta de arco de medio punto, el rosetón. Y obviamente al costado otros vitrales, mismos que también manejan una tracería distinta, que es como si fuera un arco de medio punto y luego 3 columnas que también, o por así decirlo, tracerías más bien, que también terminan en arcos de medio punto. También manejan una iconografía, los mismos vitrales y también la tracería. Pero les digo, ahorita nada más estamos hablando de la arquitectura del lugar. Ahora vámonos a ir hasta el altar mayor. Ya nos encontramos en lo último, pasillo último de la Catedral de Santa María de Guadalupe. Estamos en presencia del altar mayor. No me voy a meter mucho en la estética del mismo, pero yo vuelvo a ver lo que son los pilares, columnas de orden corintio, también uno que otro pináculo que yo identifico del arte gótico, pero les voy a dar un dato curioso de la imagen. La imagen de la Virgen de Guadalupe es una pintura, fue un encargo que al final también fue donada, la imagen fue donada aquí a la catedral, fue hecha por el padre jesuita Gonzalo Carrasco en 1920, él pintaba. Él tuvo este encargo de una donadora que le dijo, ¿sabe qué? Pínteme el cuadro y yo lo voy a donar, yo se lo compro y yo lo voy a donar a la catedral. En la Catedral de Santa María de Guadalupe. En ese tiempo, pues había parroquia. Tenemos entonces la imagen
de la Virgen María, una pintura junto con el altar mayor. Volvemos a ver el color dorado aquí en el altar, y si ustedes se dan cuenta, también a los laterales están otros vitrales, que estos sí parecen ser como de una media naranja, pero otra vez encontramos todavía una tracería interna de arcos de medio punto, e incluso los mismos vitrales son de arcos de medio punto. A los costados y dice centenario, 1900 y 2000. Y hacia los lados tenemos los altares menores. Atrás de ellos están otra ventana con vitrales, arcos de medio punto y otras imágenes, incluso inscripciones en latín. Esta es la del poniente y la del oriente está de este lado. Quiero que nada más se den cuenta, amigos, de la iluminación nuevamente, porque ¿qué creen, corazones? La catedral está cerrada, no está abierta, no hay una puerta que esté haciendo que llegue a nosotros la entrada del sol. No, las puertas están cerradas y aún así entra bastante luz. Claro, están estas luces de este lado para ayudar a que esta zona se ilumine, que es la que ahorita tienen acceso ciertas personas que se han quedado aquí en la catedral. Pero de todo el pasillo que estuvimos caminando, toda la iglesia está cerrada. Vamos a observar la toma del altar mayor hacia la entrada. Se darán cuenta que arriba está la zona del coro y así se ve el hermoso vitral con las puertas de madera y obviamente el arco de medio punto. Y queridos amigos, esta es la Catedral de Santa María de Guadalupe en Gómez Palacio. Para mí, un edificio, una estructura de arte gótico y neogótico al 100%, junto con otras influencias, tal vez no al 100%, pero con otras influencias de arquitecturas y también referencias artísticas. Y una de ellas que yo les quiero también mencionar es la vista de la catedral desde arriba. Aquí les adjunto algunas fotos sobre la misma. ¿Y qué creen? Aparte de que ustedes la cortan como si fuera un pastelito, lo que tienen del lado izquierdo de la vista lo tienen del mismo lado derecho. Eso es la vista aérea. Y también si ustedes están por dentro, lo que tienen al lado izquierdo lo tendrán del lado derecho. Es como si tuvieran un espejo. Esa simetría también se usa mucho en la Italia renacentista. La arquitectura gótica lo tiene, sí tiene una simetría, pero entre tracerías, entre arbotantes, entre también otros diseños mismos de la arquitectura gótica, hay una que otra carga en los costados o al fondo. Esta catedral no lo necesitó, al parecer, decisiones de todos los arquitectos que estuvieron en esta magnífica obra y que hoy podemos decir que la vista aérea no solo es de precisamente orden gótico, estilo gótico, que también lo maneja, sino que también, si ustedes la ven desde arriba, hace una cruz, comúnmente conocida como cruz latina. Les adjunto, les repito, las imágenes de la vista desde arriba de la Catedral de Santa María de Guadalupe. Y hasta aquí el video de hoy. Y eso fue todo, queridos amigos de Artefacto TRC. Gracias por mirar este primer videoblog artístico, histórico y cultural de uno de los edificios religiosos y llenos de arte de nuestra querida comarca lagunera. Amigos bebesaurios, yo no terminaba de grabar, de observar cada detalle en esta iglesia. Yo dije, uy, ¿qué les voy a decir a mis bebesaurios? Pero chicos, hay todavía mucha historia que contar sobre esta catedral. Yo ahorita les estoy dando la versión arquitectónica que todavía tiene mucho que dar. A arquitectos que estén viendo este video, a mí me encantaría que dieran sus comentarios, que incluso invitáramos a las personas a acudir y a conocer estos lugares por su recinto, el recinto, lo que es, lo que significa, y también conocer la arquitectura que tenemos, el arte en la comarca lagunera. Los dejo con este video, aquí ustedes empiecen a decir sus comentarios, aquí en la barra de comentarios, los espero con mucho gusto, porque recuerden que aquí en Artefacto TRC la idea, además de potencializar y profundizar en las bellas artes de la comarca lagunera, es precisamente entablar un diálogo y formarnos un criterio de todo lo que tiene nuestra querida región que ofrecer sobre las bellas artes. Les recuerdo, mi nombre es Tania Cobos, su amiga Tania Cobos. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Artefacto TRC, la máquina traductora del arte. Hasta luego.